Michael, la película que fue odiada por la crítica, pero amada por el público. Creo que absolutamente todos hemos escuchado al menos una canción de este hombre en algún punto de nuestra vida. Unos, como yo, hemos crecido con él, y otros lo han ido descubriendo más tarde. Canciones como Billie Jean o Smooth Criminal quedan grabadas desde el momento que las escuchas, y estas dos, como muchas otras canciones suyas, ya son cultura general. Por fin tenemos una película de este gran y mítico artista, y como no, voy a hablar de ella. Voy a hablar de su historia hasta el punto que cuenta la película y de las cosas que cambiaron o simplemente no aparecen en esta. Antes de empezar, hay algo muy importante que debemos tener en cuenta. La película Michael no es una biografía completamente imparcial. Entre sus productores están LaToya, Jermaine, Marlon, Tito y Jackie Jackson, hermanos de Michael, Prince Jackson, su hijo, y John Branca, el administrador de su patrimonio. Esto significa que la mayoría de la historia que vemos es en gran parte la versión de la familia y del propio Branca, y eso no quiere decir que todo lo que se cuente sea falso, pero sí que muchos hechos están suavizados, modificados o directamente omitidos. Lo primero que llama la atención es que faltan 3 miembros de la familia, Janet, Reby y Randy Jackson. La razón es bastante sencilla, ninguno de los 3 quiso participar en la producción de la película, y eso ha tenido unas consecuencias importantes. Randy fue compositor de canciones tan importantes como Shake Your Body, por lo que esas canciones no pudieron utilizarse. Lo mismo ocurre con temas junto a Janet, como Scream, que probablemente tampoco lo utilicen en la segunda película. Es un detalle que muchos espectadores pasarán por alto, pero que condiciona bastante la historia que la película quiere contar. Otro de los mayores cambios es la representación de Joe Jackson. La película muestra a un padre extremadamente exigente, pero evita enseñar buena parte de los abusos que sufrió Michael durante su infancia. Joseph Jackson castigaba físicamente a sus hijos cuando se equivocaban ensayando. En ocasiones les golpeaba con un cinturón e incluso llegaba a untarlos en aceite para pegarles con un cable y hacer que el dolor fuera mayor. Con Michael, además, los ataques eran también psicológicos. Se burlaba constantemente de su nariz y de su acné, algo que marcó profundamente su autoestima. En una ocasión llegó incluso a ponerse una máscara terrorífica y entrar por la ventana mientras Michael dormía. Aquello provocó que durante años Michael tuviera pesadillas con que alguien entraba por su ventana para secuestrarlo. El miedo era tan grande que Michael llegó a reconocer que simplemente con la presencia de su padre sentía náuseas e incluso vomitaba. Con el tiempo terminó perdonándolo y admitió que probablemente sin Joe jamás habrían salido de Gary, Indiana, pero eso nunca borró las secuelas que aquellos abusos dejaron en él. How often would he beat you? Too much. Would he only use a belt? Why do you do this to me? No, more than a belt. What else would he use to hit you with? Whatever's around. But you were only a child. I know. You were a baby. I know. It's one thing to discipline. And you were producing successful records. I know. He would lose his temper. I just remember hearing my mother scream, "Joe, you're gonna kill him, you're gonna kill him, stop it, you're gonna kill him," you know, and I was so fast, you know, he couldn't catch me half the time, but when he would catch me, oh my God, it was bad. La película también evita hablar de otra realidad muy dura, la explotación infantil que sufrieron los Jackson 5. Durante los años de Motown podían pasar hasta 10 horas diarias grabando en el estudio. Entre el 70 y el 76 realizaron más de 500 conciertos. Pero quizás lo más impactante es que, siendo Michael apenas un niño de 9 años, también actuaban en prostíbulos y clubes de alterne. Mientras tanto, sus hermanos mayores mantenían relaciones con groupies en la misma habitación donde él estaba presente. Michael contó años después que aquello le producía un enorme rechazo y que influyó rotundamente en la forma en la que se relacionó con las mujeres durante toda su vida. De hecho, no tuvo su primera novia hasta los 19 años. Otro pequeño cambio histórico tiene que ver con el descubrimiento del grupo. La película atribuye ese momento a Susan the Pass, pero quien realmente descubrió a los Jackson 5 en el Regal Theater fue Bobby Taylor. Además, tampoco interpretaron Never Can Say Goodbye, porque esa canción todavía ni siquiera existía. Lo que cantaron fue Big Boy, precisamente la canción que vimos ensayar al principio de la película. Pero no todos son cambios, hay aspectos donde la película acierta de lleno. Uno de ellos es la relación de Michael y Berry Gordy. El fundador de Motown fue mucho más que un productor para Michael, él mismo llegó a ser considerado casi como un segundo padre, muy por encima de la figura de Joe.
También es totalmente cierto que Michael era incapaz de quedarse quieto mientras grababa. Era simplemente su forma natural de sentir la música. Y también se refleja muy bien la amistad que Michael tenía con los animales, ya que prefería relacionarse con animales antes que con niños. Además de que también es cierto que mentía sobre su edad. Decía que tenía 8 años cuando iba a cumplir 12. Y ahora hablemos de uno de los mayores problemas de la película. Tras la actuación de Milwaukee en el 71, la historia hace un salto directo hasta el 78, justo antes de Off the Wall. Son 7 años resumidos en apenas unos minutos, y precisamente en esos 7 años ocurrieron algunos de los acontecimientos más importantes de toda la carrera de Michael Jackson. Aunque mucha gente lo cree, Off the Wall no fue el primer álbum en solitario de Michael. Antes había publicado 4 discos: Got to Be There, Ben, Music and Me y Forever, Michael. Estos álbumes hicieron que Michael empezara a destacar por encima del resto de sus hermanos. Sin embargo, como Motown controlaba absolutamente todas las decisiones creativas, suele considerarse que Off the Wall fue realmente el primer disco donde Michael pudo ser él mismo. Otro acontecimiento fundamental que la película elimina es la desaparición de los Jackson 5. En el 75 abandonaron Motown. Solo recibían un 2,8% de las ventas de sus discos y estaban cansados de no tener libertad creativa. Firmaron con Epic Records, cambiaron su nombre a The Jacksons y Randy sustituyó a Jermaine. Con esta nueva etapa publicaron discos tan importantes como Destiny, Triumph y Victory, devolviendo al grupo a la primera línea del éxito. Pero probablemente el mayor vacío de toda la película tenga un solo nombre: Diana Ross. Inicialmente iba a aparecer interpretada por Kat Graham, pero sin embargo todas sus escenas fueron eliminadas. Y eso es gravísimo desde el punto de vista narrativo. Diana Ross fue una de las personas más importantes en la vida de Michael. Motown incluso vendió durante años la historia de que había sido ella quien descubrió a los Jackson 5. Su amistad comenzó cuando Michael apenas tenía 10 años, y con el paso del tiempo surgieron rumores muy persistentes de que ambos mantuvieron una relación sentimental antes incluso de que Michael alcanzara la mayoría de edad, teniendo Diana 14 años más que él. Nunca fue confirmado oficialmente, pero sí existen muchas pistas. Se cree que Dirty Diana pudo estar inspirada en ella, aunque jamás se confirmó. En cambio, Remember the Time sí fue dedicada por Michael a Diana Ross, algo que muchos consideran una confirmación indirecta de la enorme importancia que tuvo en su vida. Tras saltarse prácticamente 7 años de la historia, la película entra por fin en uno de los momentos más importantes de la carrera: la creación de Off the Wall. Es el disco que marca el nacimiento del Michael Jackson adulto y el comienzo de la mayor carrera en solitario de la historia de la música. Pero una vez más, la película mezcla hechos reales con cambios importantes y deja fuera acontecimientos fundamentales para entender cómo nació este álbum. Uno de los errores cronológicos más evidentes tiene que ver con los animales de Michael. En la película ya aparecen Louie, la llama y Bubbles, el chimpancé, durante la época de Off the Wall. Sin embargo, esto es imposible. Louie no fue comprada hasta el 83, mientras que Bubbles nació ese mismo año y Michael lo adoptó unos meses después, así que ninguno de los dos podía formar parte de su vida en el 79. La película también cambia el origen de la primera operación de nariz de Michael. En la historia se nos dice que decide operarse después de Off the Wall, inspirado incluso por la nariz de Peter Pan, pero la realidad fue muy diferente. Antes del lanzamiento del disco, durante un ensayo del Destiny Tour, Michael sufrió una caída y se fracturó la nariz. La operación fue inicialmente reconstructiva, sin embargo, aprovechó la cirugía para pedir que redujeran ligeramente el tamaño de su nariz, debido a la enorme inseguridad que llevaba arrastrando desde niño por las burlas constantes de su padre. Uno de los aspectos que sí refleja correctamente la película es la reacción inicial de Joe Jackson. Joseph aceptó que Michael grabara un disco en solitario siempre que aquello no perjudicara la carrera de The Jacksons. Lo que probablemente sí sea una dramatización es la forma en que Epic Records convence a Joe para dar su permiso. También es cierto que Michael y Quincy Jones trabajaban muchas noches hasta altas horas de la madrugada para terminar el álbum. También es totalmente cierto que durante esta etapa Michael ya dedicaba gran parte de su tiempo libre a visitar hospitales infantiles. Mucho antes de convertirse en un icono mundial de la solidaridad, ya realizaba este tipo de visitas con frecuencia, normalmente sin publicidad. La película también introduce muy bien uno de los temas más controvertidos de su vida, el vitíligo. Durante estos años, Michael ya empezaba a notar las primeras manchas en la piel. Para igualar el tono, utilizaba Benotin, una crema empleada precisamente para pacientes con esa enfermedad. Sin embargo, en esta época, el vitíligo apenas era conocido por el público. No sería hasta mediados y finales de los años 80 cuando empezaría a hacerse evidente para todo el mundo.
Aunque los síntomas ya estaban presentes, el diagnóstico oficial no llegó hasta el 86. La relación con Bill Bray también está representada con muchísimo acierto. Bill era su guardaespaldas, pero para Michael fue mucho más que eso, lo consideraba el padre que nunca tuvo. Y por último, otro detalle muy real, las gafas de sol. Michael prácticamente nunca salía sin ellas. Él mismo explicó que los ojos eran la ventana del alma y que le aterraba que alguien pudiera descubrir el dolor que escondía mirándole a los ojos. Por eso utilizaba gafas incluso en situaciones donde no eran necesarias. En esta parte de la película se recrean algunos momentos musicales muy importantes. Uno de ellos es el videoclip Don't Stop Till You Get Enough, que marca el inicio oficial de la era Off the Wall. También aparece la interpretación de Ben durante el Triumph Tour del 81. Pero, una vez más, la película elimina un capítulo absolutamente esencial. Antes del Triumph Tour, Michael tuvo que embarcarse en el Destiny Tour, la gira del álbum Destiny publicado por The Jacksons en el 78. Este disco incluía canciones tan importantes como Blame It on the Boogie y Shake Your Body. La gira comenzó en enero del 79, en Alemania, precisamente cuando Michael estaba grabando Off the Wall. Eso obligó a Michael a compaginar conciertos por todo el mundo con llamadas constantes a Kinsey para seguir avanzando en la producción del disco. En junio, The Jacksons hicieron una pausa en la gira y Michael aprovechó para regresar a Estados Unidos y terminar el álbum. Oficialmente, Off the Wall se publicó el 10 de agosto del 79. Y durante la primera parte del Destiny Tour, Michael estaba bastante frustrado. No tenía libertad para decidir aspectos tan importantes como el repertorio de canciones o la imagen del grupo. Pero todo cambió después del enorme éxito de Off the Wall. Cuando la gira se reanudó en octubre, Michael puso una condición: quería participar en las decisiones creativas. Por primera vez pudo elegir los vestuarios de los Jacksons, alejándose de la imagen más infantil que habían mantenido durante años y acercándolos a la estética elegante de Off the Wall. También modificó el repertorio. En octubre incorporó Don't Stop Till You Get Enough, en noviembre añadió Rock With You y en diciembre llegó el turno de Off the Wall. Aquella gira fue mucho más importante de lo que suele recordarse. No solo sirvió para promocionar a The Jacksons, sino que marcó el momento en el que Michael empezó a tomar el control de su propia identidad artística. Después de todo esto, entramos en la etapa thriller, la cual no voy a contar en este vídeo, sino en una siguiente parte, ya que es la etapa más extensa de la vida de Michael y el vídeo no puede durar media hora 40 minutos. Pero antes de irme quiero darle las gracias a Samuel, uno de mis amigos muy fan de Michael Jackson, que me ha ayudado a sacar toda la información posible para que este vídeo esté muy completo. Desde aquí te mando un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Y solo recordaros que por favor le des like, compartir y comentéis para que este vídeo tenga muchas más reproducciones. Nos vemos en la segunda parte para seguir contando la historia del rey del pop. Hasta entonces, un saludo, gracias a todos por ver este vídeo y que os vaya muy bien.